Primero vamos a repasar lo que es una potencia. Entonces, si recordáis la clase de los números enteros, una potencia es una multiplicación de factores iguales, es decir, es la multiplicación de un número por sí mismo, un número determinado de veces. Aquí vemos un ejemplo que ya estudiamos en la lección de los números enteros. 2 elevado a 4 es una potencia, ¿veis? Porque tiene un número más grande que le llamamos base y a la derecha arriba hay un número más pequeñito que le llamamos exponente. El 2 es el número que se multiplica por sí mismo, ¿veis? 2 por 2 por 2 por 2. Y el exponente es el número de veces que este número se multiplica por sí mismo, 4 veces. ¿Veis? 2 por 2 por 2 por 2. El 2 se multiplica a sí mismo 4 veces y esto es una potencia. Entonces, recordad, el número que se repite, en este caso el 2, es la base y el número de veces que se repite ese número, en este caso el 4, es el exponente. Entonces, en esta clase vamos a empezar viendo las potencias de base racional y exponente natural y después pasaremos a ver potencias de base racional y exponente negativo. Las potencias de base racional son potencias, como las de antes, pero la base va a ser una fracción y el exponente en este caso va a ser un número natural, los números que utilizamos para contar. Entonces, si a partido de b es un número racional, es una fracción, y n es un número natural que no sea 0, la potencia a partido de b elevado a n se define como un producto de factores de n factores iguales a partido de b. Esto quiere decir que si tenemos una expresión como esta, donde haya una fracción y toda la fracción esté elevada a un exponente, lo único que tenemos que hacer es multiplicar este número, esta fracción, por sí misma n veces. Si n es 2, pues 2 veces. Si n es 3, pues 3 veces. ¿Veis? Se multiplica por sí mismo el número de veces que nos diga el exponente. Vamos ahora a ver las potencias de exponente 0 y de exponente 1. Estas potencias van a cumplir lo mismo que se cumplía con las potencias de base entera, cuando teníamos números enteros. Cualquier número que esté elevado a 0 siempre nos va a dar 1. Cualquier número que esté elevado a 1 siempre es ese mismo número. ¿Veis? En este caso aquí la potencia es 0 porque el exponente es el número 0 y en este caso la potencia es 1 porque el exponente es el número 1. Aquí vemos dos ejemplos. Tenemos un quinto elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 siempre nos va a dar 1. Da igual qué número tengamos aquí. Si el exponente es 0, el resultado siempre va a ser 1. Y si cualquier número lo elevamos a 1, siempre nos va a dar como resultado ese mismo número. Es este mismo número multiplicado por sí mismo una vez, entonces siempre nos va a dar este mismo número. Esto se cumplía para los números enteros y se sigue cumpliendo para las fracciones. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se calcula la potencia de una fracción. Entonces, para elevar una fracción a una potencia, se elevan a dicha potencia el numerador y el denominador de la fracción. Aquí tenemos la expresión general. La potencia de una fracción es igual a la potencia del numerador partido de la potencia del denominador. ¿Veis? Ponemos lo que hay en el numerador elevado a esa potencia y lo que hay en el denominador elevado a esa potencia. Y así es como se calcula la potencia de una fracción. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tenemos en esta expresión una potencia elevado a n. Entonces, cuando tenemos un número elevado a una potencia, tenemos que multiplicar ese número por sí mismo las veces que nos diga el exponente. Entonces haríamos, en este caso la fracción es a partido de b, entonces haríamos a partido de b por a partido de b por a partido de b, tantas veces como nos diga n, el exponente. Como es una multiplicación de fracciones, y nosotros ya sabemos cómo se multiplican fracciones, pues haríamos el cálculo. A por a por a, ¿veis? Todas las veces que nos diga n, y lo mismo con el denominador, y al final nos queda a por a por a, un número entero multiplicado por sí mismo n veces, que es a elevado a n, y lo mismo ocurre con el denominador, b elevado a n. Entonces ya nos podemos ahorrar todos estos cálculos del medio porque se van a cumplir siempre.
una fracción elevada a una potencia es igual al numerador elevado a esa potencia partido de el denominador elevada a esa potencia. Vamos a ver ahora algunos casos de elevar una fracción a una potencia. Por ejemplo, el cuadrado de una fracción. Recordad que cuando veáis cuadrado significa que estamos hablando de una potencia que tiene exponente 2. Esto de aquí significa cuadrado. Entonces, si hacemos el cuadrado de una fracción, pues esto, según lo que acabamos de ver, podemos ponerlo como el numerador elevado al cuadrado partido de el denominador elevado al cuadrado. Vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar que esto de aquí es cierto. Aquí tenemos la fracción, toda ella elevada al cuadrado. Cuando tenemos un número elevado a una potencia, significa que ese número lo multiplicamos por sí mismo 2 veces, que es lo que hacemos aquí. La fracción a partido de b se multiplica a sí misma 2 veces. Multiplicamos los numeradores, porque aquí tenemos una multiplicación de 2 fracciones, y multiplicamos los denominadores, b por b. Y esto es a por a, es el número a, el número que sea, multiplicado por sí mismo 2 veces, a al cuadrado. Y b por b es el número b multiplicado por sí mismo 2 veces, b al cuadrado. Entonces, con esto demostramos que si tenemos una fracción elevada al cuadrado, podemos ponerla como el numerador elevado al cuadrado partido de el denominador elevado al cuadrado. Vamos a ver ahora el cubo de una fracción, que es otro caso particular de una potencia cualquiera de una fracción. En este caso, el exponente va a ser 3, porque esto es un cubo. Entonces tenemos que si una fracción está elevada al cubo, esto lo podemos poner igual al numerador elevado al cubo partido de el denominador elevado al cubo. Aquí tenemos la demostración. Si tenemos una fracción elevada al cubo, significa que tenemos que multiplicar la base, que es esta fracción, por sí misma 3 veces. Entonces la multiplicamos por sí misma 3 veces. Y como ahora tenemos una multiplicación de fracciones, multiplicamos los numeradores por un lado, a por a, y los denominadores por otro lado, b por b por b. Y nos queda en el numerador que a se está multiplicando a sí misma 3 veces, es decir, a elevado al cubo, y b también se está multiplicando a sí mismo 3 veces, entonces es b elevado al cubo. ¿Veis? Entonces esta igualdad, la que tenemos aquí arriba, se va a cumplir siempre. Nos podemos ahorrar todos estos cálculos, porque esto ocurre siempre.